Comisión de Seguridad de la Cámara Alta o de la llamada Cámara Alta, Iván Flores. Senador, muy buenos días, gracias por poder conversar. Encantado, Patricio, muy buenos días a todos. Y puede que se me corte la señal en algún momento porque voy en carretera a tomar el avión para ir a mi distrito. Ya, vamos a hacer todo lo posible para que Espero funcione. que no. Sí, bueno, partamos, senador. ¿Cómo piensa que está funcionando la Comisión de Seguridad del Senado presidida por el senador Felipe Castro? Bueno, las instituciones en general funcionan, Ujú, con altibajo, con tensiones, también con acuerdos. Así es parte del ejercicio democrático, ¿no? ujú. Bueno, hemos tenido ahora último algunas dificultades producto de, yo creo que el estilo, la manera de conducir, ¿no? El inicio de un proceso en un momento en donde justamente la seguridad, por ser el principal problema que tenemos que entre todos intentar resolver, también es el foco de la atención política. Y eso hace a veces que los personalismos o las actitudes personales enreden la relación que tiene que haber en un Congreso donde independientemente las posturas que uno tenga, las ideológicas, las técnicas, las personales incluso, no pueden buscar el interés superior de buscar soluciones, incluso a veces en el límite de lo que uno cree y piensa, sino que en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar. La delincuencia, Patricio, y todos lo sabemos ya, unos con más información detallada que otros, pero al final de cuentas todos los ciudadanos de este país sabemos que es el principal desafío, por lejos. Se nos está arrancando la presencia del crimen organizado, y esto no es una frase que ya todos usamos, sino que tenemos información de que de verdad los niveles de organización de la delincuencia hoy día comienzan a, yo no sé si a empatar o a sobrepasar a nuestra propia capacidad de prevención y de reacción. Creo que todavía estamos a tiempo, pero para eso tenemos que actuar con muchísima claridad y con mucha firmeza. No es cualquier acontecimiento lo que nos está ocurriendo en este momento en Chile, ni tampoco es, como dijo una autoridad municipal, Daniel Jaue, para ser claro, una cuestión de los medios de comunicación. Aquí tenemos hechos reales con maneras de hacer delitos o de cometer Ujú. delitos que no habíamos visto jamás en Chile y algunas que recién estamos conociendo, particularmente ligadas al cibercrimen. Sí. Senador, no es nuestra manera de hacer periodismo quedarnos en episodios puntuales ni en individuos puntuales. Además nos interesa ir a los temas de fondo, pero en ese mismo propósito le tengo que preguntar, porque usted en su respuesta hace permanente mención a la necesidad de grandes acuerdos, ¿no? En la Sí. materia. Pero bueno, en relación a la comisión, y le pregunto, citando, para que no parezca que lo estoy diciendo yo, ha habido críticas al senador Kast, del senador Insulza. Está el episodio que ocurrió con el ministro Elizalde, donde el ministro Elizalde argumenta que el senador Kast no lo deja hablar a pesar de que pidió insistentemente la palabra. Tuvimos aquí en estos micrófonos a su correligionaria Yasna Proboste a propósito de la discusión de la ley Naín Retamal en esa misma comisión, donde Sí. ella decía que era muy inhabitual que un senador se negara a convocar a personas que querían exponer, a pesar de que ello se hacía no solamente en términos formales, sino también en términos públicos. Entonces, bueno, estas tres menciones que le hago podrían dar cuenta de una falta de disposición al diálogo, precisamente en una comisión donde usted dice que es muy importante que haya diálogo. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, sin ninguna duda. Yo creo que ayer, a propósito de todo lo que usted menciona, Patricio, ocurrió un hecho que, a mi manera de ver, significa, a ver, eh, el- un cambio de actitud, espero, Ujú, en Felipe Cas como presidente de la comisión para poder de verdad conducir una comisión de pares, ¿no? La circunstancia que a uno lo colocan en la conducción de una comisión no puede significar eh, un, un, una actitud autoritaria o sencillamente de llevar la acción exclusivamente como uno cree que debe ser. Somos pares y somos pares políticamente distintos, con posturas distintas, con enfoques distintos y con manera de apiarse a los problemas y a las soluciones distintas.
Y en este contexto, a ver, lo que dijo la senadora Proboste, además de lo que el senador señaló el ministro Elizalde, efectivamente venía siendo una suerte de pequeña dictadura, ¿no? Porque yo mismo, cuando discutimos la ley Naín Retamal, no podía entender cómo una ley que era controversial, que tenía elementos de discusión importante para fundamentar las posturas, que venía, a mi manera de ver, mal desde la Cámara de Diputados, porque corríamos riesgos, ¿no? Por un lado estaba la necesidad de proteger a las policías, porque aquí no hay solamente que hablar de carabineros, siempre se olvida la PDI, siempre se olvida en este caso una condición particular de gendarmería, y lo que establecimos en dicha discusión fue que en circunstancias muy particulares, algunas instituciones dependientes de las Fuerzas Armadas, como son la Policía Marítima, que pocos la conocen y que dan la pelea solo en los puertos o en el litoral, o la DGAC, que fue sujeta hace poco de un asalto muy premeditado y con una capacidad de fuego muy superior a la que tienen los funcionarios. Entonces, bueno, en esa discusión claramente, a lo menos teníamos que escuchar lo que yo dije el primer día, el día jueves. Necesitamos escuchar al general director de Carabineros. Aquí estamos hablando de proteger, toda la gente hablaba de Carabineros, yo hablaba de las policías, y no estaba invitado el general director, tampoco estaba invitado el director general de la PDI. Ya, pero ahí es donde... Nacional, sí, a Naciones Unidas, a Amnistía, sí, sí, al presidente de los magistrados, y no se hizo caso. Una vez, 2 veces, el sábado lo presenté por escrito, reclamé mi derecho a que se lea mi solicitud formal de tener invitado, y la verdad es que no fue. Entonces... Ya, pero ahí, senador, muy breve, ¿eh? Cuando empezó esta entrevista, lo primero que usted dijo es, las instituciones funcionan. Sí. Pero lo que usted acaba de escribir no da cuenta de que las instituciones funcionen, por lo menos en lo que respecta a la comisión. Teníamos un impasse. Teníamos un impasse, y ese impasse, a raíz de lo que ocurrió el día miércoles, se resolvió ayer en la tarde. Porque ayer en la tarde mi postura, después del problema entre el ministro y el presidente de la comisión, Álvaro Elizalde y Felipe Cas, lo que yo pedí era hacer lo que habíamos hecho en otras comisiones, preguntarle a todos la disponibilidad para que no sea sencillamente en el uso de una atribución y de una manera bastante abusiva, una convocatoria por sí ante sí, sin considerar los tiempos que tenemos todos ocupados en otras comisiones, en otras reuniones, en fin, en otros compromisos. Mínima consideración al tiempo del otro, ¿no? Es parte también de nuestro derecho parlamentario. Bueno, ayer se circuló un papelito en donde cada uno de nosotros puso todos los horarios disponibles y todos los días de la semana disponibles, ¿no? Y eso significó que al final se acordase que para las sesiones extraordinarias existía tales días y tales horas. Por lo tanto, ahora nos pueden convocar cuando todos nosotros dijimos que teníamos ese espacio disponible para ser convocados, a no ser que haya una situación de urgencia y de emergencia en donde todo lo demás se suspende y nos dedicamos a eso. Pero lo que pudo haber sido fácil, lo que pudo haber sido un procedimiento institucional tradicional, no fue. Había una actitud dictatorial en la comisión que nos molestó a todos. Unos lo dijeron de una manera, otros de otra. Por otro lado, creo que el ministro Elizalde tiene que también entender que dejó de ser parlamentario, dejó de ser presidente del Senado, y por lo tanto hay un orden en el debate, ¿no? Los parlamentarios tenemos el privilegio del uso de la palabra cuando estamos debatiendo. Es una cuestión reglamentaria, ¿no? El ministro planteará su postura a nombre del Ejecutivo, el ministro que sea, y hay un orden. Y ahí lo que se dio fue un gallito de fuerza entre dos personas que intentaban, digamos, conducir la reunión. Con franqueza, eso fue. Lo que a mí me molestó, y también lo dijo el senador Insulza, es que no había espacio para el sentido común, ¿no? En donde, bueno, está bien, el reglamento es el reglamento, pero también uno tiene que tener un pequeño elástico, decir, ok, mira, el reglamento me permite a mí hablar primero, pero está bien, hable usted si está más apurado que yo. Hay maneras de conducir que permiten, con la fuerza necesaria y con la postura que cada uno asume,
ir salvando los obstáculos, pero aquí hubo Sí. un choque de trenes en donde cada uno ponía el pecho más grande, ¿no? Y eso yo creo que no le hace bien al ejercicio parlamentario, pero finalmente el problema se resolvió. Sí. Yo espero que todos hayamos aprendido la lección. Senador, pregunta hipotética y de carácter más político. Cualquier persona seria tendría que decirle a la ciudadanía que los problemas de seguridad pública no son causa-efecto ni se resuelven de un día para otro, ¿no? Así es. ¿No será que el trasfondo de este impasse que estamos conversando sea el de mantener el debate en un nivel más básico, de no abrirse a complejizar el tema, de sostener permanentemente una agenda? Ahora sí voy a hablar con mis palabras, ¿no? De hacerle creer a la ciudadanía que la ley Nadine Retamal, por poner este ejemplo, pero podría ser cualquier otro, funciona como una suerte de poción mágica que por el solo hecho de entrar en vigencia va a resolver los problemas. Em, ¿Qué decir a ese respecto, no? Respecto a mi pregunta hipotética, ¿no? Si no será Sí. ese el trasfondo. No, es una pregunta no solamente válida, sino que más bien la comparto. Ujú. Porque aquí claramente la derecha ha intentado adueñarse de la agenda de seguridad, colocar los tiempos, colocar los temas, ir adelante del gobierno para mostrarse como los que efectivamente resuelven el problema que tenemos todos los ciudadanos de este país. Eso es una postura política, es evidente, es así. El gallito político que le hacen al gobierno ahora diciéndole, mire, vamos a poder avanzar siempre y cuando saque el royalty minero, siempre y cuando saque las reglas de uso de la fuerza, siempre y cuando, y eso muestra claramente de que aquí la inmediatez de intentar entregar esta poción mágica, como usted dice, Patricio, es un propósito político. Ahora, yo tampoco puedo ser tan injusto decir que todo es un propósito político Ujú. electoral, a propósito de la elección del 7 de mayo, donde las cosas empiezan, por un lado, a endurecerse de respecto de algunas posturas políticas, como la que acabo de mencionar, o por otro lado, la dilatación de otros necesarios procesos, también pensando en los resultados electorales. Ahora, yo creo, honestamente, Patricio, que si bien es cierto, esto es parte del juego político, no nos hace bien confundir la prioridad, la enorme prioridad que debemos tener responsablemente para entrar a los temas de fondo. Más Ya, allá de si sí. nos va bien o peor en las Ahí, elecciones particulares de cualquier naturaleza, ahí, mucho ahí, más ahí, allá de ahí- eso. sí, ahí quería ir, senador, porque como se ha complejizado el crimen, la comisión de delitos, ¿no? Particularmente a través del crimen organizado. Parece, porque aquí hemos hablado con muchos expertos, que aquí no basta solamente con aprobar leyes, sino que hay que hacer una transformación del Estado, ¿no? Hay que tener nuevas y mejores instituciones para enfrentar el Sí, problema. sí. Parece muy evidente que hay que profesionalizar carabineros, pero cuando alguien lo dice parece como si estuviera haciendo una posición de trinchera, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que usted las sabe mejor que yo, senador, que nos ayudan a ganar votos, pero que son indispensables, fortalecer aduanas Seguro. y otras medidas por el estilo. Bueno, en resumen, ¿no? Parece ser imprescindible un acuerdo de Estado, ¿no? Que trascienda la coyuntura política para Bueno, enfrentar el tal cual. problema. ¿Y por qué no llegamos allá? Tal cual, Patricio. Mire, de hecho, me preguntaban hace un par de días atrás respecto de la agenda de seguridad. No hay una agenda de seguridad ¿Y hoy eso es día. responsabilidad del gobierno, senador? ¿O, No, yo creo que es o compartida. Sin ya? embargo, Ujú. el gobierno, cualquiera sea, en este caso el presidente Boric, tiene la responsabilidad de conducir el proceso, porque los parlamentarios sí podemos presentar iniciativas legales siempre y cuando no tengan que ver con modificaciones institucionales ni con el uso de presupuesto público, o sea, la mayoría. Podemos modificar la ley de tránsito para que no utilicen esos focos que encandilan a todo el mundo, o los escapes no sé qué, pero no podemos entrar en materias ni económicas ni tampoco institucionales. Entonces, estamos amarrados de brazos y Mm, necesitamos al gobierno en la misma línea. Y ahí tenemos una dificultad. Los 31 proyectos que fueron identificados como prioritarios, la verdad es que son los proyectos que ya estaban en cartera, unos más arriba, otros más abajo, y algunos otros que el gobierno estaba preparando o ya iniciando el debate. Sencillamente lo que hizo fue un acuerdo muy básico
en términos de decir estos primero y estos después. Pero mi postura va en la línea de lo que usted dice. ¿En qué momento nos sentamos y decimos, a ver, muchachos, aquí revisemos los proyectos? La gran mayoría son modificaciones del Código Penal aumentando las penas. Eso no resuelve ni por cerca el problema, ni por cerca. A ver, cuando hablamos del delito de extorsión, que no estaba del todo tipificado, y ahora lo tipificamos y le ponemos pena dura, está bien. Pero cuando hablamos de otros delitos y le subimos un grado por aquí, no sé qué, no sé cuánto por allá, la verdad es que uno dice, ¿y por qué no revisamos el Código Penal? Ya llevamos 3 o 4 gobiernos diciendo de que hay que modificar integral y de manera balanceada un Código Penal que hoy día se coloque en los tiempos de hoy pensando en lo que viene para adelante. Bueno, Bachelet 2, Piñera 2, el presente gobierno, todos han estado trabajando en mejorar el código, pero nadie finalmente dice, mire, esta es una propuesta del Código Penal y aquí tenemos todos los delitos, los viejos, los nuevos, los que estamos viendo que se nos vienen, y vamos a preparar nuestro sistema judicial o de administración de justicia para que actúe en consecuencia, con dureza, con firmeza, con amplitud, con visión de Estado, en fin. Y no lo tenemos. Yo lo conversé con el ministro Cordero la semana pasada y me dice que están trabajando a full para poder tener por fin una propuesta de Código Penal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, Patricio? Porque los poquitos invitados que recibió la comisión para discutir la ley Naín Retamal, resulta que fueron coincidentes, pues. Un ministro de la Corte Suprema que no llegó en esa condición, sino que llegó como la de experto docente o investigador universitario. El Felipe Arboe, que siempre está trabajando en los temas de seguridad, 2 personas más, y a lo menos 3 de ellos coincidieron en que no había necesidad de hacer una ley nueva, sino que lo que había que hacer era utilizar los elementos del Código de Justicia Militar, que describe con mucho detalle las condiciones del uso de la fuerza y del armamento reglamentario respecto de lo que tiene el Código Penal, que es completamente abierto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? Que los fiscales no usan los elementos o los contenidos del Código de Justicia Militar, que se puede aplicar con civiles cualquiera, ¿no? Sino que utilizan el Código Penal, y el Código Penal genera una serie de condiciones que son muy, muy lesivas para el propio policía. Lo suspende, lo imputa, le quita los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, en esa condición es un incentivo perverso para el actuar de carabinero, cuando al utilizar el actual Código Penal lo que hacen es suspenderlo y le friegan la vida y le friegan la carrera. Por lo tanto, de alguna manera, y esta es una reacción humana, lo inhiben. Si utilizaran el Código de Justicia Militar, está bastante bien descrito, probablemente haya que estar. Lo que decían los expertos, decían, una sola norma, pues. ¿Por qué estas dos que son optativas para un fiscal? Bueno, eso es en términos generales. Sí. Pero es lo que hemos dicho nosotros. ¿Por qué no se apura el tranco para tener el Ministerio de Seguridad Pública? Porque ese es el contenedor. Esa es la institucionalidad que va a tener que, ahora, de manera especializada, no solamente promover el trabajo legislativo, sino que además el Ejecutivo, coordinar a la policía, coordinar a la inteligencia, que dicho sea de paso, la verdad que ahí tenemos un problema nacional. Tenemos falencia también, pues, sí, pues. Pero mucha, entonces no somos capaces de adelantarnos a los acontecimientos, sino que al final todo es una reacción a lo que nos está pasando. Y esa reacción, muchas veces apurada, como la legislación de lo que tenemos a mano, ¿no? Tiene, yo creo que una honesta intención, pero también una intención política de decirle a la ciudadanía, no, si estamos trabajando, nos estamos sacando la mugre para andar rápido. Sí, pero la pregunta es, ¿y sirve solamente el aumento de pena? ¿Qué va a pasar con los presupuestos? Cuando se anuncia el apoyo al microtráfico cero, con bombo y platillo, resulta que cuando llegamos a la ley de presupuesto, el programa de microtráfico cero tenía 0% de aumento, y por lo tanto si le aplicamos los factores de corrección, que fue mi postura, resulta que teníamos un 30% menos de presupuesto en términos efectivos que el año pasado, porque subió la benzina, porque subieron los neumáticos, porque subieron los insumos. ¿Qué decir de los procedimientos administrativos? ¿Alguien se ha preocupado de que cuando se decide, por ejemplo, comprar un artefacto de protección a los policías, resulta que la vida, pasión y muerte de ese trámite es más de un año,
y por lo tanto la plata que se aprueba este año para que sea ejecutada al otro a través de la ley de presupuesto se va a ocupar hasta el año subsiguiente. Senador, Porque, en resumen, ¿usted sí, considera, y bien breve para alcanzar a hacerle la última pregunta, ¿usted considera o deberíamos deducir de sus palabras que el Ministerio de Seguridad Pública es la llave institucional para avanzar a la discusión de los temas de fondo? yo diría que es el piso. Ya. Yo diría que es el piso en donde tenemos que construir un sistema de protección y de convivencia social, porque no es solamente el combate al delincuente, tenemos que preparar las condiciones para que la ciudadanía pueda ocupar los espacios públicos, pueda salir a la calle con tranquilidad. O sea, Ya, aquí hay una serie de sí, respuestas, y muchas. en esa misma línea, y recordar que estamos conversando con el senador Iván Flores, usted decía, el alcalde Jado está equivocado en decir que este es un tema de los medios de comunicación porque el problema es real. Yo estoy de acuerdo con usted, pero también es cierto que en torno a la delincuencia y a la comisión de delitos se ha creado un clima que se ve agudizado cuando ocurren determinadas situaciones. O sea, por ejemplo, cuando hemos tenido el lamentable asesinato de Carabineros, como que entra toda la opinión pública en un estado frenético, ¿no? Frenético viene de frenesía, lo estaba buscando aquí, que quiere decir exaltación violenta del ánimo, especialmente de una pasión. Bueno, a veces uno ve frenesí en la discusión política y legislativa cuando ocurren estos acontecimientos. Ahí le pregunto cuánto influye, si es que está de acuerdo con que existe este clima, ¿no? Si no, lo puede argumentar. ¿Cuánto influye este clima en que no podamos avanzar hacia aquello que usted está señalando esta mañana? Bueno, también es una reacción humana de la comunidad, que cuando hay algo que nos asusta o nos preocupa, sin duda, de que se nos cambian de pronto no solamente las prioridades, sino que también la manera de responder a esto. Un carabinero muerto por semana, asesinado de la manera en que fueron asesinados, con tiros certeros a la cabeza. O sea, no es fácil disparar una pistola, mucho menos dentro de un vehículo, y darle exactamente donde la herida es mortal. Entonces, está indicando de que aquí estamos en una condición completamente distinta y que cualquier policía que se acerque a cualquier móvil, mira, después de eso han habido varios atropellos, le echan los autos encima. Entonces, bueno, sin duda que esto yo creo que ha ido rebalsando un vaso que se ha venido llenando, al principio lentamente y probablemente sin la conciencia completa y total de la ciudadanía. Sí, veíamos que aparecían portonazos, sí, veíamos que aparecían abordajes, sí, veíamos que había delitos que no conocíamos, pero en fin. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de algunos acontecimientos que son verdaderamente bestiales, como algunas sepultaciones vivas, o la muerte por encargo, y no solamente por plata, sino que por distintas razones, como son las distintas maneras de sicariato, suma y sigue, la gente dice, porque la muerte de los carabineros fue justamente el quiebre de la potencia institucional para contener. Entonces, bueno, y todo esto hace que finalmente los medios de comunicación concentren noticias que van generando una preocupación en la misma línea, ¿no? Uno enciende los medios de comunicación, efectivamente es el tema del día y el tema permanente. Nosotros mismos lo estamos haciendo ahora en este momento en la Radio Universidad de Chile. Entonces, claramente nos van colocando a nosotros ese tema y lo mantienen. O sea, el alcalde Jaego, que yo creo que se equivoca en términos de decir que esto es culpa de los medios de comunicación, pero no deja de tener razón respecto a la concentración de los temas, que tienen una base justificable, pero que también hay que entender que nosotros somos permeables a lo que nos entregan los medios. Ahora, que tenemos un problema real, sí lo tenemos. Eso no es un problema de los medios de comunicación. Y ese problema, Patricio, es mucho más complejo de lo que significa un delincuente con un arma en la calle, que de por sí ya es un problemón, pero tenemos hoy día formas de cometer delitos que ni siquiera las conocemos bien, como conversaba esta semana con algunos expertos, y nos advertían de lo que está pasando con el cibercrimen. O sea, la tecnología que manejan, la potencia de esas tecnologías, nos pueden empezar a colocar en una situación bien complicada respecto, por ejemplo, lo que nosotros hoy día estamos haciendo cada vez más masivamente, el uso electrónico de equipos que nos están cambiando la manera de vivir la vida, pues. Todo lo tenemos en el teléfono, ¿verdad? Todo lo tenemos en un computador, todo lo hacemos online, y las intervenciones que están habiendo hoy día
no son las mismas intervenciones de 1, 2 o 3 años atrás. El tema del cibercrimen debe ser hoy día una preocupación muy principal y parece que preparar las instituciones. Mi reclamo entonces es que no puede ser una respuesta solamente de aumento de penas ni legislativa. Fíjense que, por ejemplo, y lo he dicho como a manera de ejemplo, y le puedo citar 300 ahora mismo, la Policía de Investigaciones todos los días y 24 horas está haciendo enormes esfuerzos para evitar los hasta 5.000 ataques diarios cibernéticos que tiene sobre sus bases de datos. Sí. Si Bueno, usted, Patricio, que se mete uno y deja a la vista y en la calle los datos de los victimarios y los datos de las víctimas. Sí, bueno, son grandes temas y por eso también acá procuramos tratarlos siempre tratando de ir al fondo, ¿no? Queremos agradecerle al senador Iván Flores, con quien hemos podido conversar esta mañana, integrante de la Comisión de Seguridad del Senado. Senador, muchas gracias por esta conversación y que llegue bien a su región. Encantado, Patricio. Y bueno, mira, y las veces que sea necesario, porque sin duda que este es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. Por eso es que, regresando a su primera pregunta, no caben ni los personalismos ni los empujones para aparecer en un minuto de gloria. No, aquí es una cuestión que tenemos que trabajarla, unos más calladitos que otros, pero con mucha firmeza y de manera sostenida. Gracias, senador. Que esté muy bien. Ahí estaba, Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, dándonos su apreciación sobre este tema necesariamente complejo de la seguridad pública. Vamos a ir un breve